¿Cómo está Sofía? Un saludo para Full Ritmo, amiga. Muy contenta y muy emocionada, don Julián, de tenerlo acá, visitar en mi hogar. Pues feliz acá, que no puedo creer lo que usted esté acá. No para tanto, no me la vaya a creer, Sofía, por favor. Sí, muy contentísima. Sofía, después de haber trabajado con el guayno con teclado, ahora estás con el saxo sureño. Cuéntame. Así es, mira, anteriormente trabajamos con lo que es guayno en teclado, todo lo que es harp. Hoy por hoy, pues, hemos hecho esa fusión, ¿no? Del teclado más el saxo, darle un toque especial, y lo cual lo hemos denominado, pues, saxo sureño. Es un nuevo estilo que lo estamos trabajando. Y, bueno, a mí particularmente me gusta. No, y a mí también me ha gustado porque yo siempre digo que el saxo le da un sonido muy especial a todo tipo de música, ¿no? A la salsa, al jazz, a la cumbia, al guayno del centro, ¿no? Pero no es un guayno que has hecho como para el centro, ¿no? Sino es una sumatoria con el teclado, porque el teclado no desaparece tampoco, ¿no? Así es, no desaparece. Ahí está el gusto sureño, y claro que hemos jalado el saxo, porque yo netamente mis respetos también a mis colegas del centro, a nuestros músicos del centro del Perú, que tienen un toque especial. Mis respetos siempre a ellos. Y bueno, yo sé que el sureño tiene su gusto, como lo ha visto usted en el sureño. Claro. Le hemos dado ese toque más, porque también es un instrumento que hace música, y ahí está, y salió el saxo sureño. Los temas sureños le has puesto pues saxo, como por ejemplo este tema Mis Cuernos, ¿no? Ah, Mis Cuernos, lo grabé, Mis Cuernos, el Busco un Chiquillo, también tema Papeles, y todo al estilo. Al estilo, ¿no? Pero también haces tunantada, porque vi un video donde cantas tunantada, ¿no? Sí, la tunantada me encanta, es un gusto que vengo desde un tío que me hizo gustar esa música, porque él siempre me escuchaba que yo cantaba y dice, tú tienes talento para cantar, me decía, a ver, ven, canta, y me hacía, él viajaba mucho a Huancayo, y le gustaba esa música, a ver, cántate, se empezaba a cantar el ritmo de la tunantada del centro, y yo le seguía y me hacía hacer los vibratos, y de ahí que me llamó ese ritmo. Eso te hablo hace años, don Julián, que me gustaba siempre ese género, y desde es que sí lo hago, porque me gusta, me quedó acá, ¿no? O sea, me encanta ese género. Y Sofía, tienes una historia muy bonita. Empezaste, como tú dices, en una orquesta de acá de Puno. Cuéntame un poquitito. Era un poco gracioso, ¿no? Yo me encantaba cantar. Me gustaba desde la escuela, desde el colegio. Siempre cantaba mis baladas, las canciones, y mis compañeras, cantas bonito, me decía, pero a mí me gustaba. Y llega un momento en que yo ya estudiaba superior acá en Puno, y me vengo, ¿no?, para estudiar para acá, y ya pues veo una orquesta que se pone a tocar, y tanto era mi gusto, digo, voy a ir, quiero cantar. Y voy, y era 11 de la mañana, estaban instalándose, y le digo, no, me acerco a uno de ellos, y creo que era el joven animador, le digo, ¿sabes? Quiero cantar. Y me dice, ¿sabes cantar? Me dice, sí, le digo yo así, ¿no?, inocente. Ya, espérame, yo sentadita esperando desde las 11 de la mañana para que me llame. ¿Qué rato me hará cantar? Y era 12, 1. No había cuándo me llame, sigo sentada hasta que las personas bailaron, ya se marearon, ya se fueron, y eran 9, 10, nada, pues, y hasta las 11 seguía sentada, y había solo 2 personas bailando. ¿Será que le he dado pena no ser joven? Viene y me llama, ven, me dice, ¿has cantado alguna vez en una orquesta? Me vuelve a preguntar, no, le digo, ya, ¿sabes? Vas a cantar. ¿Qué vas a cantar? ¿Qué puedes cantar? No, sí, estaba de moda en ese entonces de Ada. A la Chura, de Rosy Guar. Sí, voy a cantar, y escuché que tocaban ellos. Lo voy a cantar. Ya, me dice, pero ¿sabes? Cuando yo te haga así, quiere decir que vas a entrar. Por ahí entras mal. Ya, le decía. Pero yo no lo miraba, pues, porque como yo ya me sabía todo el cronómetro, cantaba, y la cosa que el señor se queda. Y sí, canta, pero parece que tú hubieses cantado, me dice. Y bueno, eso fue mi primera experiencia. Tu inicio, ¿no? Es casi todo el inicio de todas las cantantes famosas, ¿no? Y las que están ahorita, porque empezar no es fácil, ¿no? No. No es una hada madrina que decía, canta y para 5.000, 8.000 personas. Nadie ha empezado eso, ¿no? Yo canté para 2 personas. Para 2 personas, y estaban mareados, ni cuenta se dieron de lo que cantaba. Pero a mí no me importaba lo importante que cantaste. Después de esa experiencia que tuviste... bueno, me fui así porque el grupo era acá de Puno, ya tenía sus cantantes, entonces no podía yo también quizás ahí asimilarte. Claro, ¿no? Porque, claro, el jovencito quería, ¿no? Pero en sí el dueño eran las sobrinas la que canta, no había vara, ¿no?